¿Cansado de sentirte esclavo de tu propio deseo? En este vídeo te voy a compartir la gran enseñanza que estoy teniendo del nivel de conciencia del deseo basado en el libro de Cómo trascender los niveles de conciencia de David Hawkins y cómo yo lo estoy aplicando a mi día a día para trascenderlo, para elevarlo y verlo desde otros ojos. Estar desde el modo observador y no desde el personaje. De sentirme apegado a ese nivel desde la carencia, como te voy a compartir. Pero antes, por si no me conoces, desde bien pequeño siempre me he sentido insuficiente. Constantemente he estado buscando la validación externa de mi entorno y de mi familia por tomar cualquier decisión. Siempre me he sentido con esta inseguridad, constantemente buscando la aprobación. Y en el día de hoy, como te acabo de compartir, vamos a hablar de ese nivel de conciencia, del deseo y las grandes enseñanzas que he tenido hace poco con respecto a él. Hace poco me di cuenta que sentía mucho apego al placer inmediato cuando había dormido poco, 5 horas, 6 horas, y que mi mente, el ego, constantemente buscaba el placer a través del sexo y me sentía muy esclavo. Y como te acabo de compartir, en este libro cuenta en el mapa de la conciencia que operar desde ese nivel sientes la vida desde la esclavitud, desde la carencia, desde la exigencia y constantemente tienes que ir soltando esa necesidad, dejar de creerte de que eres insuficiente, de que necesitas comer, que necesitas sexo, que necesitas tener más ropa, mejores gafas, lo que sea material, que tú ya eres válido solamente por la persona que eres, que no necesitas nada externo para sentirte feliz. En ese nivel que es muy, muy bajo, está en 125. Todas las personas ven la vida desde el sacrificio, desde la lucha y no solo en lo que es lo material. Se sacrifican para sentirse aceptados, sentirse validados por su entorno. Constantemente quieren mostrar un personaje o una personaje que ellos mismos, ellas mismas no son, para sentirse aceptados por su entorno. No saben o no quieren por miedo a perder, a soltar ese personaje para no sentirse solos, no sentirse vacíos. Y en ese nivel lo que te hace sentir, si te apegas a él, si te crees que eres eso, es de que si no tienes ese placer, ese alivio inmediato, no vas a ser feliz. Es un mecanismo de la mente de que te hace creer que si no tienes ese placer inmediato, no vas a sentirte realizado, no vas a ser aceptado y tenemos que aprender a soltar eso. Y ese autor lo que comenta, y he podido pasar por mi experiencia, es de soltar la mente, soltar esos pensamientos de insuficiencia y entregar y orar. Él te comparte sobre él te comparte sobre lo que es de orar, entregar y entregárselo a Dios. Si no confías en Dios, porque como en mi caso estaba en una escuela de monjas y me rechazaba mucho esa imagen de una persona con barba, vestida de blanco. Confía dilo a vida, permíteme verme a través de tus ojos y no a través de los míos. Te entrego este deseo de gratificación inmediata, me comprometo con el amor. El deseo constantemente está en el futuro. Cuando haces esa entrega, esa liberación, te sientes aceptado, te sientes completo, porque entregas y sueltas esa energía. Es como si ese vaso de agua estuviera lleno y ves que todo eso se queda aquí retenido
y ese vaso se rompiera. Toda esa agua se expande, como si fuera un océano. Se expande y te liberas de esa carga. Porque si eso lo va sosteniendo esa carga y lo que me bebiera ahora fuera veneno para mi cuerpo, ese deseo lo que te hace sentir es ansiedad, es culpa, autosaboteo, de, como te he dicho, de no verte suficiente. Y al soltar todos esos pensamientos y escribirte en una carta en tercera persona de todo lo que estás haciendo, pararte también un momento y decirte, este deseo sé que no soy yo, que es un patrón aprendido, que eso lo llevo arrastrando durante mucho tiempo y lo único que quiere ahora es un alivio inmediato para acercarme al amor según esos pensamientos. Pero te darás cuenta cada día cuando vayas escribiendo tu diario consciente de que eso no es real, sino que es un patrón para volverte a sentir insuficiente, incapaz. Al principio te va a costar mucho porque en ese nivel hay mucho orgullo. A la vez también nos mentimos mucho de, no, si no pasa nada, pero tenemos miedo al vacío. Cuando estás en el nivel de conciencia del orgullo, allí también hay miedo. Y es un hilo muy fino de que ese orgullo, si no actúas desde la exigencia que te enseña ese nivel de me tengo que exigir para sentirme válido, para demostrar en el grupo que mira lo bueno que soy y el nivel de conciencia tan elevado que tengo, cuando ya la acción no te sale como tu mente te estaba diciendo, caes en la vergüenza y ver la vida desde la vergüenza es de esa frase típica de tierra trágame, porque no te ves merecedor, crees que eres lo peor del mundo, solo te ves válido a través de la acción. Y tenemos que recordar que esta frase está muy escuchada en crecimiento personal. Somos seres humanos y no seres humanos. Y nos damos cuenta que siempre estamos en el hacer, 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 porque la mente es experta en decirnos de que tenemos que hacer cosas para ser exitosos en la vida. Tienes que ser exitoso y a la vez sacrificarte. La vida es pura lucha, es puro sacrificio. Esa creencia todo el mundo la hemos escuchado, pero actuar desde ese mapa, desde la parte del poder, desde me siento completo, me siento merecedor, la vida fluye a través de mí, fluye a través de la vida, eso nos cuesta mucho porque no tenemos modelos de realidad cercanos donde hayan operado desde esa confianza, desde esa fe, a la vez con una espiritualidad muy elevada de confío en Dios, confío en la vida, paro de soltar ese control de la mente, esa rigidez. Te cuento que durante toda mi vida siempre he sido y a día de hoy estoy atravesando por ese momento de soltar ese control, soltar esa rigidez, de no, si me he dicho que tengo que hacer A, B, C, tengo que hacerlo así. Si no, no soy suficiente. Y al final me acabo dando cuenta que no es por la acción que hago, sino por la energía que transmito a través de aportar contenido, de documentar mi día a día en Instagram, que te recomiendo que me sigas porque allí voy compartiendo todas mis reflexiones, voy documentando mi proceso de cómo estoy pasando de empleado en un almacén de ropa a vivir de mi propósito de vida, que es ser terapeuta emocional, ayudando a hombres inseguros que constantemente buscaban y a día de hoy están buscando esa validación externa, a convertirse en el hombre seguro con propósito de que siente miedo, pero ese miedo se atreve a ir hacia adelante, a no paralizarse a través de ese miedo, porque a día de hoy entiendo que ese miedo solo es una ilusión de mi mente, que es una imaginación para que no salga de esa zona de confort
que no dé el paso y me estoy dando cuenta que cada día que siento algún miedo y lo atravieso, cada vez siento más seguridad, más claridad, más fe conmigo mismo y a la vez sube más mi autoestima, mi amor propio. O sea que este año para mí está siendo de gran transformación interna y a la vez externa. De cada día ser más constante con el contenido, de mostrarme más. Y antes buscaba mucho de acumular mucha información a través de libros, podcasts, cursos, mentorías, porque pensaba que nunca sería suficiente por todo lo que hacía y por lo que había escuchado en mi infancia. Pero toda esa rigidez, todo ese miedo, me he dado cuenta de que solo se suelta y se atraviesa a través de la acción. Te puedes preguntar ahora, ¿y si siento miedo, qué hago? Primero, paras, haces la respiración de inspirar 4 segundos, aguantas durante 4 y sueltas en 6. Eso hazlo durante 5 minutos y aquí cuando la mente te vaya a 3000 por hora, dices, eso no soy yo, esto solo me viene a proteger, miedo, gracias por venir aquí, pero elijo atravesar eso porque confío en mi intuición, confío en el ser. Y cuando sueltas toda esa rigidez y te muestras tal y como eres, muestras tu vulnerabilidad, todo empieza a alinearse, empiezas a confiar más. Y también te cuento de un miedo que pude atravesar, es de ir en coche hacia Barcelona y me acuerdo que había mucho control por ¿y si me equivoco? ¿Y si pasa eso? ¿Y si pasa lo otro? Muchas suposiciones, pero cuando logré llegar a este sitio, mi confianza y mi seguridad en mí mismo se elevó mucho más. Cada día ponte un reto diario de un miedo, de una inseguridad que sientas, que digas, no, no me veo capaz, no me veo suficiente, hazlo, pero también respecto a ese deseo que te hará carente, cuando lo sientas y en el caso de que sea lo que te puede agotar mucho, que es el placer inmediato respecto al sexo, vete a dar un paseo, hazte una ducha de agua fría, haz flexiones, pero para mí lo mejor que me está yendo es de hacerme un paseo, conectar con esa sensación en el cuerpo, sentirlo y si veo que en el fondo hay tristeza, sentirla de verdad y ponerme en el peor escenario. Preguntarme, ¿y entonces qué? Si no tengo ahora este placer inmediato, ¿qué pasa? Y te vas haciendo como las preguntas y entonces ¿qué? Pues que no seré feliz. ¿Y entonces qué? Y vas siguiendo. Esta dinámica también se puede hacer con el dinero. En el caso que tengas miedo a perder tu empleo, empieza a hacerlo. Si pierdes el trabajo, ¿y entonces qué pasa? Y dirás, pues que me quedaré sin comida. ¿Y entonces qué? Pues que viviré debajo de un puente. ¿Y entonces qué? Que me voy a morir. Al final te acabas dando cuenta que el miedo que hay real, es como si fuera una cebolla y fuéramos quitando capas, donde vas de verdad es al miedo a la muerte, el miedo al vacío, el miedo que tenemos todos para soltar, entregar y disolverlo de verdad. Espero que con eso del deseo eleves más tu nivel de conciencia, identifiques ese apego que puedas tener porque yo me di cuenta y digo, eso lo tengo que compartir porque para mí ha sido muy revelador de tener en ese momento poca vida social, poca parte de deporte por alguna lesión que tuve y me daba cuenta que ese apego al placer sexual era muy fuerte y cuando empecé a abrir el abanico y a tener diferentes opciones y observar qué podía hacer en ese momento, es cuando me sentí más en paz, solté toda esa negatividad y pude compartirme para ahora dártelo a ti. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.